Querido alumno, quiero darte otra vez la bienvenida a Griego 2. Estamos en la lección número 13 hoy, y entre lección 12 y lección 13 hubieras debido cumplir el examen de medio curso. Y por esa razón quería darte un poco de descanso de la gramática. Hoy en clase, y también vamos a continuar en la lección 14, haciendo un estudio al lado del griego en cuanto a estudiando la gramática. Vamos a mirar hoy a lo que se nombra la crítica textual. Esencialmente vamos a mirar hoy sobre cómo nos llegó la Biblia. ¿Has pensado en esta pregunta? Porque ¿cómo tenemos el texto griego que utilizamos hoy en día para las traducciones? Bueno, vamos a tocar ese tema hoy en clase. Y parte de eso es ver una historia breve de cómo nos llegó lo que escribió Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento en el primer siglo hasta el siglo XXI con una versión imprenta. ¿Y qué es este desarrollo sobre los siglos? Parte de ese proceso es mirar brevemente a los testigos sobresalientes del texto griego, es decir, los manuscritos, autores y traducciones principales. Al final de la clase vamos a mirar al aparato textual. Y quiero hacer un comentario rápidamente antes de continuar mirando a la presentación de PowerPoint. Primeramente, si tú tienes una copia del texto del griego del Nuevo Testamento, por favor, agárralo de tu biblioteca porque va a ser útil durante la clase. Vamos a estar mirando a unos textos y hablando de cómo utilizar el aparato textual, que es la parte al pie de cada página, que explica de los manuscritos, etc. Si tienes una copia, por favor, hace clic en el botón de pausa y después regresa a este video. Otra cosa que quiero mencionar, que es muy útil, es un folleto pequeño que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es un folleto muy simple, pero muy útil, aún específicamente cuando estás tratando de explicar eso a la iglesia. Es muy bueno para compartir con nuestros hermanos, tiene una línea de tiempo explicando de los elementos usados para formar la Biblia en cuanto a materiales como papiro y otras cosas, hasta las versiones de traducciones como la Reina Valera y otras más modernas. Entonces, hay más información de cómo conseguir una copia de eso en la sección de la bibliografía. Muy bien, regresando a nuestra presentación de PowerPoint, vamos a empezar con una pregunta. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Mateo 11, versículo 2. En Mateo 11, 2 leemos lo siguiente. Al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Pero si tú tienes la Biblia de las Américas, vas a leer lo siguiente. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos. Bueno, no hay una gran diferencia y es el mismo propósito, pero hay una diferencia notable entre 2 y por medio. Y la pregunta es, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué dice la Reina Valera de 2? ¿Y por qué dice la Biblia de las Américas solamente por medio? ¿Cuál es la razón? Bueno, es debido a varias maneras de traducir una palabra o frase. Sabemos que palabras pueden tener una gran cantidad de traducciones, y 2, 3, 4, 15, dependiendo de la palabra. En este caso no es, ¿ok? No es debido a la palabra con muchos significados. Otros tal vez están pensando, pues debido al método de traducir, es decir, más literal, palabra por palabra, o más dinámico, frase por frase. Y voy a explicar más de eso en la lección venidera, en 14, cuando miramos al texto traducido al español. Pero eso tampoco es la situación, sino es debido a diferencias de manuscritos y el texto griego usado en la traducción como base de la traducción.
Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Voy a regresar a Mateo 11:2 en particular más adelante en la clase, pero antes de tratar de explicar eso en cuanto por qué es la diferencia, quiero explicar un poquito más de la historia de cómo nos llegó la Biblia. Bueno, la crítica textual, ¿qué es? La crítica textual es la verificación del sentido y escritura originales de un texto, tal como debió salir de la mente y redacción textual de su autor. A la crítica textual corresponde utilizar todos los elementos que las ciencias proporcionan para reconstruir el texto bíblico en su forma más cercana y fiel a los originales. Entonces, el propósito de la crítica textual no es para criticar, sino para ayudar a nosotros a tener un texto lo más posible cercano a las palabras originales que usó Pablo y Mateo y otros. Utilizamos en la crítica textual las ciencias, tal como la paleografía, también la lógica, también otros que vamos a estar mirando más adelante. Pero otra vez, quiero repetir, el propósito es para ayudarnos a tener un texto más cercano y más fiel al original. Ok, historia del texto del Nuevo Testamento. En el primer siglo, entre 40 a 90 después de Cristo, autores como Pablo, Pedro, Juan escribieron cartas y libros. Estos papeles originales que utilizaron Juan y otros son llamados autografías, es decir, esto es lo que ellos mismos escribieron. Ellos fueron hombres inspirados por Dios. Entonces Dios utilizó estos hombres para revelar su voluntad a nosotros y poner escrito historias de Cristo y explicaciones de lo que él enseñaba, etcétera, como tenemos en los evangelios. Bueno, lamentablemente, todas las autografías fueron perdidos. No tenemos ni una sola copia original que escribió Pablo, Juan o otro apóstol. Pero durante los siglos después, aún muy pronto después de cumplir con sus autografías, los textos fueron copiados. Unos aún han teorizado que cuando Pablo mismo estaba escribiendo con su escriba, que el escriba también a veces podría hacer dos copias, uno para guardar y otro para mandar. Entonces, unos tienen la idea que aún desde el principio había copias de los originales que fueron entonces copiados por otros y compartidos con otras iglesias. Bueno, sobre los siglos, las copias originales fueron copiadas y copiadas sobre muchas generaciones. A la misma vez, unos autores viviendo en el segundo, tercero, aún unos en el primer siglo también, empezaron a citar lo que llegó a ser la Biblia. Por ejemplo, padres de la iglesia como Tertuliano o como Orígenes y otros utilizaban textos que ellos tenían a la mano para hacer sus estudios y comentarios, etc. Entonces tenemos muchas citas de los padres de la iglesia del texto bíblico. También la Biblia fue traducida a otros idiomas. Por ejemplo, en esta foto es un manuscrito en la lengua etiópica. Entonces, muchas traducciones fueron hechas, pero probablemente la traducción más importante para nosotros es la Vulgata. La Vulgata fue traducida al latín en el año, más o menos alrededor del año 400 después de Cristo, por Jerónimo. Él estaba trabajando en Belén, en la parte subterránea
de la iglesia de la Natividad. Ahí, eso es una foto de su lugar donde él trabajaba. Esta copia o esta traducción llegó a tener el espacio más alto, el puesto más alto en la iglesia de textos. Entonces, por más de un milenio, esta traducción llegó a ser el texto predominante en la iglesia católica, al punto que no utilizaban el texto griego, sino el texto en latín. Bueno, en el año 1500 y pico, pues al fin del siglo XV y al principio del siglo XVI, había un renacimiento de interés en griego, en cosas griegas, no solamente en la Biblia, sino también en autores como de Homero o de Platón y otros. Parte de ese renacimiento incluyó también un nuevo interés en el texto griego. Ellos se dieron cuenta que, originalmente el texto fue escrito en griego. Queremos regresar a ver si podemos tener también una copia antigua que puede servir para nosotros hoy en día. Fue precisamente durante ese momento que había algo sumamente importante de desarrollo: la edad de la imprenta. Un señor llamado Johannes Gutenberg descubrió cómo utilizar lo que se puede ver en la foto aquí abajo, el uso de tipo movible para imprimir rápidamente. También su aparato aquí en la mano derecha es un modelo de lo que él usaba para hacer sus versiones. No es como los impresoras que tenemos hoy en día, ¿verdad? Johannes Gutenberg descubrió cómo hacer copias muy rápidamente. Antes de este año de 1455, si tú quisieras tener una copia de cualquier libro, la Biblia, de cualquier otro libro, sería necesario tener a alguien que podía copiar por la mano cada palabra del libro. Imagínate tratando de hacer eso. ¡Wow! Por eso fueron muy costosos libros antes de ese momento. Pero con la venida de Johannes Gutenberg y su habilidad de imprimir, eso cambió todo. Y hizo posible tener copias de la Biblia y otros libros muy, muy rápidamente. Bueno, la primera cosa que él imprimió fue la Biblia. Hay un ejemplo de eso en la mano derecha arriba, en este caso fue el texto en latín, la Vulgata. Recientemente también yo estaba mirando en línea, nomás buscando un poco de idea de cuánto cuesta, por ejemplo, una Biblia de Gutenberg. Hay muy pocos que existen todavía, pero por lo menos hay unas páginas como esta que uno puede comprar, están en venta, pero salen de más de $100,000. Decidí de no comprar en este momento una página de la Biblia de Gutenberg entonces. Pero si quieres puedes buscar en línea tal vez. Es algo fascinante. Bueno, durante ese momento también empezó de ser imprimido y publicado el texto griego. Entonces quiero mirar a 4 textos griegos sobresalientes durante este periodo de tiempo. Uno es la que se llama Políglota Complutense. El segundo, el texto de Erasmo. El texto de Stephanus. Y finalmente el texto de Elsevier. En la página del curso van a ver otro documento que voy a compartir ahora, en que puedes ver unas imágenes, unas fotos del desarrollo del texto imprenta. ¿Okay? Hay una poca explicación con el nombre, dónde fue
cumplida, y algo importante, note eso. La primera versión en griego fue cumplida en España. Son los españoles, son los ganadores en cuanto a quiénes fueron los primeros para imprimir la Biblia en griego. Después tenemos el texto de Erasmo, que llegó a ser el texto principal. Strasbourg, Stephanus y otros. Y si tú quieres, puedes seguir mirando a cada uno. Si no hay una foto es porque es menos importante, por ejemplo, en el desarrollo. Pero tú puedes descargar este documento para tener en para tus estudios futuros. Okay, muy bien. Continuando con la charla sobre el texto griego publicado por imprenta, vamos a ver esta primera versión, la políglota complutense. La políglota simplemente significa contiene más que un idioma. Poli es multi y glota viene de la palabra glosa en griego, es lengua. Entonces, políglota es multilingua. Como puedes ver, hay dos columnas. En la mano izquierda es el texto griego. En la mano derecha es el texto latín. Tal vez puedes tratar a leer un poquito del griego, tal vez ya estás tratando. ¿Y de dónde vino este texto? ¿Puedes determinar? Bueno, es el texto de Juan capítulo 1, en arge, en logos, etc. Bueno, hay un poco de, pues había algo interesante que ocurrió en esta época. El políglota complutense fue cumplida por Jiménez, fue el cardenal, ahí de hecho en el corte de Ferdinand y Isabel, si conoce la historia de España. Estamos hablando de esa época, cuando salió Colón de España para ir a las Américas. Probablemente él tenía contacto con Jiménez, que fue encargado de esta obra. Bueno, esta foto es sacada también de la políglota. Y como puedes leer en la parte subrayada, si sabes latín por lo menos, que fue cumplido el Nuevo Testamento en el año 1514. Pero, aunque se cumplió con el Nuevo Testamento en este año, en el 10 de enero, ellos esperaron de publicar este texto hasta que ellos habían cumplido con toda la Biblia. Hay en realidad 6 tomos que son grandes, te puedo decir, lo tenía en mi casa, esta copia, por ejemplo, de la políglota del Nuevo Testamento, y es un libro enorme. Entonces yo no puedo imaginar 6 tomos, pero ellos esperaban para cumplir con el Antiguo Testamento también. Y por esa razón, el Nuevo Testamento dentro de la políglota complutense no fue publicado hasta el año 1517, aunque cumplieron en 1514 la parte que es el Nuevo Testamento. Entonces, los españoles técnicamente cumplieron primero con la primera versión imprenta, pero durante este espacio de 1514 a 17, otro autor entró, Erasmo, de Rotterdam. Erasmo técnicamente nos dio la primera versión publicada, ¿okay? Y si quieres estudiar más profundamente, hay un poco de negocio dentro de toda esa versión de Erasmo, y había pleitos tal vez entre Erasmo y los que cumplían, Jiménez con el políglota, pero eso es para otro día, otro estudio que que puedo dejar en tus manos. Bueno, Erasmo cumplió su texto en el año 1516. La foto es de la versión cuarta de 1527. Lo interesante de Erasmo, como puedes ver, tiene 3 columnas. La mano izquierda es el texto griego por Erasmo. Después dice en la columna en medio, dice Erasmus. Esto es el texto en latín hecho por Erasmo.
y la mano derecha es la Vulgata. Entonces, él comparaba el latín de ambos más el texto de griego. Una palabra sobre la versión, la primera edición de 1516 de Erasmo. Erasmo utilizó solamente 2 manuscritos. Y estos manuscritos vinieron del siglo XII. Él también tenía a la mano 2 o 3 más manuscritos para hacer comparaciones, pero el manuscrito más antiguo de todos es del siglo X. So, no es muy temprano, no es muy antiguo. Entonces, eso nos indica que tal vez había mejores manuscritos que él no tenía. Además, Erasmo no tenía los últimos versículos de Apocalipsis en ninguno de los manuscritos. Aparentemente fueron perdidos al fin. Entonces, él tenía que retraducir estos últimos versículos del latín al griego. Aunque fue originalmente escrito en griego por Juan, traducido a la Vulgata por Jerónimo, ahora Erasmo está retraduciendo otra vez al griego. Entonces hay lecciones en la parte final del texto de Erasmo que se encuentra solamente en Erasmo, porque él tiene que inventar cómo hubiera debido estar en el texto original. Algo interesante. Y él hizo eso con mucha prisa. Aún él confesó que quería poner en público su versión lo más pronto posible. Por eso, la primera versión de Erasmo tiene muchos errores ortográficos y otras cosas que fueron corregidos sobre las próximas versiones. Ok, eso es el texto de Erasmo y eso es crucial. Yo creo que el texto de Erasmo es sumamente importante. Bueno, unos años pasaron y llegamos al año 1550. En este caso tenemos el texto griego de Stefanos en París. Él es un señor que imprimió también una versión de la Biblia. Y como puedes ver, realmente es un libro maravilloso. Fue pagado por el rey de Francia y por eso tenía recursos para hacer un trabajo excelente, Stefanos. Pero él usó esencialmente el texto de Erasmo. Entonces, simplemente está usando como base el texto de Erasmo. Algo importante con esta versión es que fue la versión que utilizó Casiodoro de Reina en el año 1569, cuando él hizo su primera traducción. Entonces, él tenía en sus manos una copia de este texto griego por Stefanos. También al lado, algo importante, como puedes ver en la mano derecha arriba, que había números de versículos. Stefanos es el que creó los números para los versículos. Si regreso una diapositiva o dos, puedes ver, por ejemplo, en el texto de Erasmo de 1527, que no existía ni un número aquí en esta columna de la izquierda. No hay número, tampoco en la Complutense, sino con con Stefanos tenemos los números de versículos. Los capítulos ya existieron, esos fueron creados esencialmente en el año 1240 a 1250, como tenemos ahora. Había otras divisiones del texto antes de eso, pero básicamente los capítulos como conocemos nosotros hoy en día fueron creados, voy a decir, en el año 1240. Pero Stefanos es el que creó los versículos y él dividió el texto entre versículos. Brincamos casi un siglo después. Otra vez, había muchos otros editoriales haciendo sus versiones de la Biblia, pero quería enfatizar uno llamado el texto de Elsevier de 1633. Si has escuchado tal vez de lo que se nombra el textus receptus o receptus, el texto recibido.
porque eso llegó a ser el texto usado por la gran mayoría de los traductores sobre los siglos siguientes. Tengo en esta foto, en una caja, lo que van a ver en la siguiente diapositiva. Había un par de hermanos llamados con su apellido Elsevier, y por eso se llama el texto de Elsevier, que imprimió su edición de la Biblia, y en la parte del prefacio, eso otra vez, escrito por los hermanos Elsevier, escribían lo siguiente en latín: texto ergo habes, nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum damus. Eso es traducido: amado lector, tienes al texto recibido o aceptado por todos, en que damos nada cambiado ni corrompido del texto original entendido. Entonces, ellos están diciendo, recuerden, están tratando de vender sus libros, y en su prefacio escriben, hey, lo que tenemos nosotros es del texto recibido, lo que es absolutamente aceptado por todos. Pero note que eso es lo que dijeron los editoriales, tratando de vender sus libros. Pero fueron creados aparentemente, y este texto llegó a ser el texto griego aceptado por siglos después. De hecho, fue usado aún en la traducción de la Reina Valera de 1960. 300 años después, traductores siguieron usando esencialmente este mismo texto. Bueno, si seguimos adelante con la historia, había muchos cambios importantes desde el siglo XVII. Encontraron más, mejores y más antiguos manuscritos fueron descubiertos. Por ejemplo, vamos a ver que unos códices sumamente importantes del siglo IV, como el Códice del Vaticano, del Sinaítico y otros, y muchos papiros pequeños que también son aún más antiguos fueron descubiertos durante este periodo. Además, se desarrolló los métodos de evaluación de los manuscritos, por ejemplo, tratando de determinar su edad, de dónde vino, su valor, si pertenecen a familias. Voy a explicar qué es una familia más adelante hoy en clase. Y realmente se desarrolló el sistema de comparar variantes, y eso llegó a ser nombrado la crítica textual. Porque vamos a ver que cuando ellos empezaron a descubrir más y más manuscritos, pueden comparar lecciones o lecturas. Es decir, como en el caso de Mateo 11:2, un manuscrito tiene la frase dos de sus discípulos, otro manuscrito tiene por medio de sus discípulos. ¿Qué hacemos con las dos lecturas o lecciones? Bueno, ¿cuál es la correcta? Durante el periodo desde el siglo XVII eruditos empezaron a decidir formas para ayudarnos a llegar al texto original, y eso es la crítica textual. Bueno, hablando de eso, ¿qué son los métodos típicos? Estoy incluyendo un enlace si quieres estudiar más profundamente por ti mismo, lo que es en labiblia.org, y también si tienes un texto como yo mencioné antes de Nestle Aland, la introducción tiene mucha información muy buena sobre los métodos típicos, pero se puede dividir en dos partes: evidencias externas, hablando de edad del manuscrito, cualidad del manuscrito, etc. Y también evidencias internas, que son el estilo del autor, vocabulario, etc. Y ellos utilizan estos dos para determinar cuál era la lectura original, cuál es el texto original. Ok. Para ayudarnos a entender eso y ese proceso de cómo nos llegó la Biblia, imagínate que que tú eres un erudito y tienes cientos de manuscritos.
a la mano y estás comparando todas o todos. Lo que descubrieron los eruditos del siglo XVIII, XIX y adelante, que había ciertos manuscritos que son muy parecidos. Y empezaron a notar que había esencialmente tres grupos grandes de textos que son muy parecidos. Y lo nombran tipos de textos. Uno se llama el tipo de texto alejandrino. El alejandrino aquí, porque piensen que fue originalmente escrito y copiado en la ciudad de Alejandría, en Egipto. El otro es occidental. Y tiene eso por nombre porque estaba probablemente copiada en la parte occidental del mundo mediterráneo. Y finalmente, el grupo bizantino. Bueno, y otros piensan que hay más tipos de texto, 4 o 5, pero los tres tipos son los más conocidos y reconocidos. Y voy a simplemente mencionarlos. Pero si quieres, puedes investigar más profundamente en las dos enlaces aquí al pie de la página. Entonces puedes investigar más profundamente. Pero la idea de los tipos de textos es algo que yo veo también ocurriendo con el español. Yo trabajo con hermanos y hermanas de Cristo en varios puntos del mundo. Y yo noto que cada área tiene su acento, tiene también palabras usadas regularmente. Y, por ejemplo, si yo voy a México con amigos de México y yo les pido, hey, ¿me puedes dar unas cacahuates? Ellos van a entenderme y van a darme estas nueces pequeñas que son cacahuates. Pero si yo voy a América del Sur, por ejemplo, y yo pido por cacahuates, van a mirarme un poco curioso, pero debo pedir por maní. Entonces, lo mismo ocurrió con griego. En diferentes regiones utilizan diferentes términos específicos. Entonces, usando este tipo de pensamiento, eruditas modernos determinaron, hey, había ciertos grupos de manuscritos que están casi iguales, o son parecidos por lo menos, y pueden poner en grupos llamados tipos de textos. Ok, continuando. Reglas para variantes. Un variante simplemente es cuando hay dos manuscritos que no están de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la regla para determinar cuál lectura o lección es la correcta? Perdón. Ok, primeramente, evidencias externas. Más que todo van a tratar a determinar la fecha y carácter del testigo, usando, por ejemplo, la datación de carbono 14, usando también dónde fue descubierto. Por ejemplo, si descubrieron los arqueólogos un manuscrito al lado de una moneda, podemos saber que este manuscrito viene probablemente de la misma época de la moneda, que contiene frecuentemente una fecha en que fue imprimida. Entonces, utilizando muchas ciencias, llegan a la conclusión de la edad de un manuscrito. También usan la paleografía. Eso es una ciencia en que investigan los caracteres o las formas de las letras, porque sobre los siglos cambió la forma en que formaron las letras individuales como alfa, delta, etc. Entonces pueden investigar y comparar manuscritos basados en su forma de ser creadas. Y también hay otros cosas que utilizan para determinar la fecha del manuscrito. Otra cosa importante, y por esa razón quiero compartir esta diapositiva con este gráfico. Un poquito de explicación. Aquí en la mano izquierda tenemos el texto original, escrito por Pablo. Después, este texto fue copiado en tres, y es simplemente una situación hipotética, ¿okay? Estoy creando, no creen que había solamente 3 copias del original, sino otros, pero para nuestro trabajo hoy, había 3 copias enseguida, 3 más, y después
unos más sobre los siglos, ¿ok? La letra X indica un manuscrito que existía, pero que no tenemos hoy en día, ya desapareció. Pero sabemos que existía por varias razones. Bueno, si miran a esta frase aquí, los testigos han de ser sopesados antes que contados. Y también antes, la relación genealógica de textos y familias de testigos. Estos dos puntos quiero aclarar esos dos puntos. Dentro del círculo azul en la mano derecha, sería llamado una familia. Lo que ocurrió es que tenemos unos, en este caso, 8 manuscritos, que son esencialmente el producto de un solo manuscrito, lo que está en el rojo. Porque, por ejemplo, un manuscrito fue copiado y copiado, pero el texto original de este grupo de textos es un solo. Entonces van a ver que todos los 8 son, si no iguales, casi iguales. Y nombran los eruditas esta idea una familia, porque viene de la misma raíz, esencialmente. Ok, imagínate que estamos otros mirando a nuestro pasaje en Mateo. Y la lectura de 2 de sus discípulos está en cada uno de estos manuscritos en la familia entre el círculo azul. Y solamente la idea de ser por medio de sus discípulos en este manuscrito, en este círculo verde y también en el círculo amarillo. ¿Cuál sería la lectura más probable o la lección más probable? Bueno, hay 8 en contra de 2. ¿Cuál debe ser? Debemos simplemente decir, es como democracia, el número más grande gana. No, hay que, otra vez, ser sopesados los testigos en vez de contados. Si un manuscrito más cercano en tiempo al original contiene una lectura, eso es importante. Además, en este caso, vienen de 2 como tipos. Imagine que hay 3 tipos representados por los 3 copias aquí. Por ejemplo, podemos imaginar que este en amarillo fue copiado en Alejandría, mientras que la versión en verde fue copiada en Roma. Eso indica que había algo más temprano en tiempo, algo original más temprano, que probablemente representa una lección correcta, porque vino o llegó a estar en 2 lugares distintos geográficamente. Eso indica que probablemente viene de algo más correcto. Parte del proceso de hacer investigaciones es notar el carácter y también la idea de familias. Es que aunque había muchas copias que contiene 2 de sus discípulos, son copias más nuevas, no son tan antiguas copias. Y eso también está en su contra. Y también, como dije antes, mientras que están en 2 tipos de texto, eso también aumenta la probabilidad de su lectura siendo por medio en vez de 2. Ok, espero que eso aclare un poquito de ese proceso de sopesar en vez de contar. Ok, otra evidencia que toman en cuenta es el estilo del autor. ¿Cómo sabemos? Cada autor de la Biblia tiene su propio estilo. Si lees, por ejemplo, en griego, Lucas, vas a ver que él utiliza vocabulario de un médico. Entonces, él era médico, entonces hay palabras como el agujo en la historia del rico, que él es más fácil que el rico entra, que el camello pasa por el ojo del aguijón, que el rico entra al reino del cielo. La palabra que él utilizó ahí es lo que se usa para inyecciones, en vez de un agujo normal para coser, por ejemplo. Ese tipo de cosas, cada autor tiene su propio estilo. Y es obvio, si lees Juan en comparación con Marcos y otros, entonces Dios utilizó estilos. Y eruditos modernos toman eso en cuenta. Si algo parece
fuera de lo normal, ellos tal vez piensan, tal vez eso fue agregado después. Dos reglas rápidamente que utilizan frecuentemente es, la lectura más difícil es preferida y la lectura más corta es preferida. Y eso simplemente es porque es más fácil y lo que es normal entre los que están copiando es agregar un poquito, amplificar un poquito, aclarar un poquito más o suavizar diferencias entre textos. Entonces, si hay diferencias o más difícil, normalmente es el caso. Pero no es una regla fija. Aún los eruditos dicen que eso es una regla general, pero hay que considerar muchos elementos. Ok, eso es básicamente cómo se tratan las diferentes variantes, cómo se hacen. Bueno, una palabra breve sobre el texto crítico. Un texto crítico es un texto ecléctico compilado por un comité que examina un gran número de manuscritos para decidir cuál lección sería más cercano al original, probablemente perdido. Ok, entonces, este libro que yo tengo aquí es un texto crítico, es decir, que un comité, utilizando las reglas que mencioné en la diapositiva anterior, colectó todos los manuscritos disponibles y empezaron a comparar para llegar a una conclusión de cuál es la lectura original de toda la Biblia. Y lo que hacen es que al pie de cada página, ellos incluyen lo que se nombra un aparato textual. Es decir, que vamos a ver, es la parte que explica en Mateo 11:2, van a ver que tiene los manuscritos que contienen, por ejemplo, la lectura o la lección de 2 de sus discípulos y también los manuscritos que tienen por medio de sus discípulos. Y para explicar cómo, qué existe en cuanto de opciones. Eso es una foto del Nuevo Testamento en Greca del año 1895 por Westcott y Hort, uno de los más conocidos. Cuando uses, por ejemplo, el Unbound Bible en línea, estás usando esencialmente este texto. Entonces, aunque no contiene el aparato textual al pie de la página, el texto griego es lo que estás usando. Eso te da una idea de cómo aparece el aparato textual al pie de la página. Ok, algo importante en cuanto al texto crítico. Básicamente, después del año 1516 con Erasmo, uno tras otros siguieron básicamente usando Erasmo, el texto de Erasmo como base, hasta el año de 1831, por casi otros 300 años. Un señor Lachmann es un erudito que rompió completamente con el Textus Receptus. Decidió, necesitamos regresar y empezar de nuevo, creando un texto griego, usando todos los manuscritos que tenemos a la mano hoy en día, que habían sido descubiertos desde 1500, que fueron muchos. Después de él, otros como Tischendorf, Westcott, Hort, Eberhard Nestle, que es el padre, y Erwin Nestle, que es el hijo, continuaron desarrollando ese plan. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento en Greca, o también llamado el texto de Nestle Aland, que fueron partes del comité que hicieron este texto. Y otra, todo este proceso está en el otro documento que mencioné antes en clase. Un texto griego que quiero mencionar también brevemente es el Greek New Testament SBL Edition, porque eso está disponible en este momento, en el momento de grabar, está disponible gratis. Si buscas en línea Greek New Testament SBL Edition, puedes descargar una copia y eso utiliza básicamente 4 otros textos griegos. Uno es este Westcott Hort que acabo de mostrar y 3 más para comparar. Y eso es otra vez un texto muy bueno que puedes utilizar. También quiero mencionar aquí un libro que es como el libro más importante en la explicación de todo este proceso.
the text of the New Testament. Y lamentablemente no ha sido traducido al español. No sé por qué, porque es un libro excelente. Pero eso explica todo el proceso de cómo nos llegó la Biblia, cómo fue copiado y cómo llegó a tener el texto crítico. Y Bruce Metzger, el autor, participó también en el comité que creó este texto crítico del Nuevo Testamento en Graecai. Ok. Con eso vamos a mirar rápidamente a los testigos y manuscritos que existen. Se puede dividir entre esos grupos. Papiros son papeles hechos de una planta que fueron usados por muchos años en Egipto. Mayúsculos o unciales se nombran también. Son normalmente escritas en forma, las mayúsculas solamente tienen las letras mayúsculas, como su nombre indica. Minúsculos también son más tarde, son del año 900 o 800 y adelante, y son escritos en mayúsculos. También tenemos leccionarios. Entonces, si sabes, durante el tiempo después de Jesús, iglesias empezaron a tratar de coordinar lecturas bíblicas. Entonces, hicieron leccionarios que fueron enviados a muchas iglesias para que todos puedan estar leyendo el mismo texto cada domingo. Y tenemos copias de leccionarios que usan también para este proceso de determinar la lectura correcta. También, como mencioné antes, traducciones y versiones antiguas como la Vulgata, Siriaca, etc. Y también el testimonio de los padres de la iglesia como Orígenes, Clemente, Agustín. Si quieres ver imágenes de esos, puedes mirar en Wikipedia, por ejemplo, para más información. De acuerdo con Metzger, en su libro, en el año 2003 había 116 papiros, 310 mayúsculos, 2.877 minúsculos y 2.432 leccionarios. En total, más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento. Imagínate tratar de comparar todos estos manuscritos. Aquí es un ejemplo de un papiro. Eso se llama papiro 46. Cada papiro tiene su número y tiene la letra P antes para decir que es una letra, que es un papiro. Eso viene del año, más o menos del año 200 y si puedes ver, en la mitad de la imagen es la frase pros Gálatas. Entonces, eso es el libro de Gálatas. También, aquí es un ejemplo de un mayúsculo, como puedes ver, cada letra es muy bloqueado, es muy ordenado, y esto fue usado desde el siglo II hasta el siglo VII, y después también, pero por lo menos en los años después del primer siglo también estaban usando mayúsculos. Tal vez el mayúsculo más famoso y conocido es el Códice Sinaítico. Y si quieres, puedes mirar imágenes del códice en línea. En el enlace al pie de esta diapositiva puedes entrar en codexsinaiticus.org para ver unas imágenes del códice. Es algo fascinante, es muy divertido. Aquí es un par de ejemplos de minúsculos. Eso es del siglo IX. Y como puedes ver, eso es griego, aunque tal vez no te parece. Durante el periodo después del IV, V, VI siglo, desarrollaron su forma de escribir en minúsculo, en que empezaron a unir muchas palabras y unir muchas letras para crear letras compuestas de dos letras. Por eso es muy difícil leer minúsculos si no ha sido enseñado sobre estos nuevos caracteres. Aquí es otro ejemplo. Minúsculo 669. Ok, aquí tenemos otro ejemplo del texto aparato. Tenemos normalmente en una página del texto crítico el texto griego en la parte de arriba, superior, y en la parte abajo tenemos el aparato textual. Ok,
Ahora regresando a donde empezamos, para ver eso en práctica. Hemos dicho que hay dos discípulos o por medio discípulos. Nota el griego. El griego del textos receptus dice duo, que significa dos. Mientras que el texto crítico de Nestle Allen dice dia, que significa por medio. Ahora he puesto el aparato textual y quiero explicar un poquito acerca de cómo funciona este aparato. Normalmente hay letras A, B, C o D entre llaves. Como puedes ver que hay una letra B en este caso, que indica el grado de la certeza de la versión seleccionada. Ok, entonces si tiene la letra A, eso indica que estamos totalmente seguros que eso es la lectura correcta. La primera es la lectura correcta. B indica algo de duda, pero es casi seguro que es la lectura correcta. C hay una duda considerable entre las lecturas posibles o las lecciones posibles. Y si tiene D, es un grado alto de incertidumbre. Entonces, realmente los que hicieron el texto escrito no tenían una idea clara de cuál de las opciones que existen es la lectura original. Y usan todos los métodos posibles, pero simplemente a veces no están seguros. En nuestro caso tenemos un B indicando que hay algo de duda, pero muy probablemente es la primera lectura. Otro elemento importante es esta doble barra. Eso divide las lecciones posibles y nos muestra las variantes. Como hay tres variantes en este texto, diatomateton, duotomateton y discípulos. Y nota que la última está en latín, aunque representa un texto griego que solamente discípulos, no contiene dia, tampoco no contiene el número 2, sino solamente envió discípulos. Tenemos tres variantes. Algo importante es que se ponen las variantes en de orden de probabilidad. Los testigos, por ejemplo, esta primera variante de día es muy probablemente la correcta. Segundo probable es duo y aquí es el tercero que es la menos probable. En cuanto a los testigos, van a poner en orden cronológico los más antiguos primero. Esta representa el sinaítico y después tenemos otros que no son tan antiguos. Ok, la lectura diatomateton. Y voy a explicar brevemente sobre los testigos que están afirmando que eso fue el texto original. Los mayúsculos contienen sinaítico, el Vaticano, de Efremí, como puedes ver, y otros. En cuanto a minúsculos, puedes ver que tiene F13. Entonces, F13 significa familia 13. Y familia 13 contiene los manuscritos 230, 545, etcétera, que tengo nombrado aquí abajo. Familia es una forma de reducir el número de manuscritos mencionados por nombre, como mencioné antes, que eso represente un solo manuscrito normalmente. Finalmente, tenemos unas traducciones como en italiano, siriaca, cóptica, armeniano, slávico, etc. Igual, como podemos ver en la lectura 2, duotomateton. Entonces, tenemos estas, y si quieres, voy a permitir que tú lees eso por ti mismo. Otra vez, tiene mayúscula, minúscula, y una cosa notable es cuando dice B, Y, Z, eso simplemente es una forma para reducir el número. Muchos testigos bizantinos que son más tardes, es decir, no son tan antiguos como los otros. Y puede ver también que hay leccionarios. La mayoría de los leccionarios contienen esta lectura.
y también otras traducciones. Bueno, aunque en el caso de Mateo 11 no importa mucho si es 2 discípulos o simplemente un número indeterminado, pero hay unos textos significativos que sí son importantes. Por ejemplo, el fin del Evangelio de Marcos. Hay dudas en cuanto al punto si terminó en el versículo 8 o esta parte del 9 hasta lo que nosotros decimos el fin. Hay muchos pleitos y debates sobre cuál es la lectura original. También en Juan 7, esta historia de la mujer adúltera. Hay mucha duda que eso realmente estuvo en el texto original de Juan. Yo lo creo que es una historia auténtica, verdadera, que incluyó a Jesús. Yo creo que eso ocurrió, pero no creo necesariamente que estuvo escrito originalmente en Juan 7 al 8. Yo creo que eso fue agregado más tarde por alguien diciendo, hey, tenemos una historia muy importante que es verdadera, histórica, pero no incluyó en otros, pero no fue incluido en los textos originales. Pero yo creo que es una historia verdadera. Hechos 8:37, en la historia del único de Felipe. Entonces, también puedes ver, 1 de Juan 5 muchas veces causa que nosotros estudiemos, y Apocalipsis 22. Y yo puedo poner en tus manos estos textos si quieres estudiar más profundamente. Pero estos sí tienen significado en el estudio. Ok, pero eso nos pide a preguntar, ¿tenemos una Biblia llena de errores entonces? Si hay tantas lecturas diferentes y todo. Bueno, yo quiero responder a esa pregunta en la última parte de nuestro estudio hoy. Primeramente, yo creo que podemos confiar totalmente en el texto que tenemos. Yo creo que es algo que ha sido guardado por Dios en parte, pero también usando la lógica y otras cosas. Yo creo que podemos decir que con seguridad podemos confiar en lo que podemos leer. Primeramente, el número de manuscritos es incomparable con otros textos antiguos. El hecho que tenemos más de 5,700 manuscritos es increíble. Por ejemplo, si comparamos con Tácito, del primer siglo, historiador del primer siglo, que escribió del Imperio Romano, los primeros 6 libros de Tácito existen en una sola copia del año 850. Y libros 11 al 16 se encuentran solamente en otro manuscrito del siglo XVI. Entonces, el texto más antiguo que tenemos es del siglo XVI. Y él escribió en el primer siglo. ¡Wow! Muy pocos textos que tenemos para esto. También Josefo, tenemos 9 manuscritos de los siglos X, XI y XII. Entonces, si tú tienes tu libro de Josefo, lo que has traducido viene de un texto muy tarde, del siglo X. Pero casi todos aceptan que realmente lo que tenemos es probablemente lo que él escribió. Lo mismo puede decir de Tucídides, Heródoto, César y muchos más. El punto es que cualquier otro libro antiguo que se quiere buscar no es comparable con el número de manuscritos existentes. Hay muy pocos con otros. 5,700 es un número astronómico en comparación con ellos. Y por eso podemos confiar de lo que tenemos en las manos. Un libro importante que quiero mencionar es por Lee Strobel, El caso de Cristo, en capítulo 4. Él desarrolla más esta idea. Otra vez, regresando a ese punto, hay más de 5,700 manuscritos y citas directas. Lo más antiguo es el papiro 52, aquí en esta diapositiva, tienes una foto, es del principio del segundo siglo, más o menos alrededor del año 125. Si sabes, muchos piensan que el Evangelio de Juan fue escrito al fin del primer siglo, como en los 90.
Estamos hablando de un espacio de solamente tal vez 30 años. Eso es increíble. No tenemos algo comparable con otros libros antiguos. Tener el origen y la copia que tenemos en la mano tan cercanos, con un espacio tan pequeño. En comparación con Tácito, que fue escrito en el año 116, y la copia más antigua que tenemos del siglo IX o esos 800 años entre el origen y también la copia que tenemos. En el caso del Nuevo Testamento, el espacio es muy pequeño. Y es importante porque evita la entrada de cambios, esencialmente. Y eso ayuda a probar que no entraron cambios porque tenemos copias físicas en que podemos comparar. De hecho, hay 50 manuscritos en los primeros 300 años. Otra vez, eso es incomparable con los otros textos antiguos. Además, hay citas de los padres de la iglesia. Hay más de 1000 citas del Nuevo Testamento en los libros de los padres de la iglesia. Y podríamos esencialmente reconstruir el Nuevo Testamento completo, solamente por medio de las citas de los padres de la iglesia. Entonces, eso aumenta la probabilidad que tenemos la lectura correcta por usar toda esta información. Pero las variantes, ¿qué hacemos con las variantes? Hay muchas. Variantes ocurren cuando diferentes manuscritos no concuerdan, tal como hemos dicho. En ciertos manuscritos dicen 2, otros dicen por medio. Y en verdad, unos han decidido que hay más de 200,000 variantes en el texto griego del Nuevo Testamento. ¡Wow! Es un número muy alto. Pero, entonces, ¿es confiable otra vez nuestra Biblia? Voy a decir enfáticamente que sí. Permíteme explicar por qué. ¿Cuáles son las variantes más comunes? Indudablemente, variantes surgen de problemas de ortografía. Por ejemplo, el nu movible, como estamos estudiando en la clase anterior. A veces se pone, a veces no. Aunque la regla existe, no fue siempre seguida esta regla de cuando aparece o no aparece el nu movible. También en el nombre de Juan, Johannes, a veces contiene doble nu, a veces un solo nu. Entonces, simplemente diferencias de cómo escribir, que no tiene que ver con el significado por nada. Eso cuenta por 70 a 80% de todas las variantes, que no cambien nada en cuanto al significado de la palabra de Dios. También errores accidentales. Si alguien está copiando y hace un error totalmente por accidente, los cuales no hace sentido y pueden ser ignorados totalmente. Por ejemplo, hay una palabra kai en vez de curios en un manuscrito en el Smithsonian, un museo en Washington, D.C. Bueno, sabemos por el contexto que kai no hace sentido en esta oración. Entonces simplemente fue un error del que estaba copiando hace siglos. Y podemos decir, rechazar este kai totalmente, sin aún considerarlo. 3. A veces hay sinónimos. Un manuscrito contiene Christos, mientras que el otro contiene Kurios. Bueno, claro, significa realmente lo mismo, es la misma persona. Pero por usar un sinónimo, eso cuenta por una variante. Otra cosa que hemos estudiado es la presencia o ausencia del artículo definido. Si dice Petros o simplemente Petros. Y otra vez, como hemos visto, las reglas de los artículos son complicadas y a veces no fueron seguidos rígidamente por los autores. Pero cada vez que se encuentra un error así, cuenta como una variante. Y finalmente, como sabemos, la diferencia de orden de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, en griego hay 16 diferentes maneras para escribir Jesús ama a Pablo. Puede poner Jesús ama a Pablo o ama Jesús a Pablo. Puedes mover todas las palabras, ¿verdad? Como hemos visto que el orden no importa tanto. Si hay cambios en el orden de las palabras, también cuenta por una variante, aunque no cambia el significado.
Ok, diciendo todo eso, quería concluir diciendo, wow, aunque esos son importantes, podemos decir que al final de cuentas, solamente 1% de las variantes son significativas. Una sola por ciento. Por ejemplo, esta de Mateo 11.2 sería considerado una variante significativa. 2 por medio. También algo en Romanos 5.1 dice, ¿tenemos paz? O dice que tengamos paz. Es un cambio pequeño, pero eso sería considerado una variante significativa. Y algo sumamente importante, si estás un poco perdido con todo eso, quiero que me escuches en esta parte. Ninguna variante realmente cambia una doctrina central o principal. Punto. Okay. Al final de cuentas, cuando estamos hablando de doctrinas, no son cambiadas por lo que está en las variantes. Hay cosas que tenemos que debatir y buscar, pero al final de cuentas, las doctrinas principales no son tocados. Si quieres ver más, consulta el libro El caso de Jesús verdadero también por Lee Strobel. Entonces, para terminar, yo sé que ha sido un poco largo este video, pero algo sumamente importante. Y quería decir tal como el salmista, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Entonces, espero que también nosotros podamos amar la palabra de Dios. Espero que podamos aprender cómo amarla más y más profundamente. Y espero que este estudio de los manuscritos y todo eso no te desanimó, sino que te animó de amar aún más profundamente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, con esto vamos a cesar. Y en la lección que viene vamos a continuar hablando acerca de, bueno, ahora tenemos un texto crítico en griego. ¿Ahora qué? Bueno, ¿qué fue hecho para traducir al idioma español? Entonces, espero que tengan muy buen día y el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima vez.